Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Oye, Israel, Yahvé, nuestro Dios. Muy bien, me ha gustado, me ha gustado. Vamos a repetirlo. Me ha gustado que hagáis vosotros. Oye, Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es, ¿verdad? Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que dice antes de lo que estaba hablando Miguel antes de empezar. Y me encanta cuando estoy preparando yo una enseñanza y no hablo con el que está dirigiendo la reunión y venimos con lo mismo. Y venimos exactamente con lo mismo porque es como si hubiera alguien interesado en decir algo hoy. Es como si Dios, y permítanme la expresión porque estoy seguro que es eso, Dios tiene algo que decir hoy y es esto. Jehová, tu Dios, uno es. ¿En qué creemos nosotros? En que solo hay un Dios. Vivimos en un mundo posmoderno en el que no se siente cómodo en los absolutos y se siente mucho más cómodo en los grises. Es mucho más popular decir, bueno, todo es válido. Lo que a ti te vale, genial que te valga a ti, pero a mí me vale otra cosa y los dos tenemos razón. No hay por qué pelearse, obviamente, no hay por qué pelearse. No seré yo el que lo fomente. Pero en el mundo posmoderno, que se supone que es el mundo del respeto, en el que se respetan todas las ideas y todas las creencias, hay algunas creencias que no se respetan y una de ellas es cuando dices, pues yo creo que solo hay un Dios. ¡Pero qué soberbio eres! ¡Jo! ¿Te crees dueño de la verdad? No, no me creo dueño de la verdad. Pero si me preguntas en qué creo, creo que solo hay un Dios. Que sí, que la gente está intentando alcanzarlo de muchas maneras. Y también creo que solo hay una manera de alcanzar a Dios y es a través de Jesús. Ya lo dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto filosófico, la verdad no es una idea, la verdad es una persona. Se llama Jesús. Y conocerle te hace libre. Y aunque suene radical, te hace ver que solo hay un Dios, solo hay un camino. Y precisamente cuando el pueblo de Israel, porque esto es lo que ha leído Miguel, es un pueblo que Dios ha escogido, no para ser el más especial y aquí y vais a ser la crème de la crème, sino porque Dios quiere proponer una cultura alternativa a la sociedad. Ve cómo es la sociedad, ve que no funciona, ve que hay injusticia y dice, voy a coger a un pueblo. Voy a coger a un pueblo para que sea una alternativa para la gente que está cansada de la sociedad en la que vive. Y se llamará Israel. Y entonces lo coge, era esclavo, lo libera, le da una tierra y dice, y ahora que entras en la tierra, hay algo que tienes que saber y recordar, Israel, que solo hay un Dios. Te van a decir que hay muchos, te van a decir que hay multitud de dioses, que cada uno adora al que quiera, pero recuerda, solo hay un Dios. Y dice, y todo esto, guardarás estas palabras en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos. Y no voy a desarrollar todo este texto, lo desarrollé hace varios años en otra enseñanza, pero aquí el principio claro es, enséñale esto a vuestros hijos. Entonces, se me encendió el móvil, pobrecilla. Como os decía, si hay algo que yo le quiero enseñar a mi hijo, no es la importancia de venir los domingos a la iglesia. Lo siento. Si hay algo que yo quiero enseñar a mi hijo, no es la importancia de portarse bien, aunque todo eso es importante. Si hay algo que yo quiero enseñar a mi hijo, es que solo hay un Dios, para que no le engañen, para que pueda conocer la verdad y esa verdad le haga libre, para que pueda conocer a Jesús. Y eso es un poco lo que vienen a hacer hoy Juan y Lina. Nos vienen a presentar a su hijo Elías
Pero no porque no lo conozcamos. Pues si tenemos redes sociales, lo conocemos. Y vamos viendo que está todo grandote. Que está creciendo enorme. Pero ya lo conocemos. ¿Por qué lo presenta hoy? Porque quieren públicamente decir que ellos quieren alcanzar un compromiso. Yo quiero enseñarle a Elías la vida que me ha funcionado, que es conocer a Dios y que solo hay un Dios. Eso es lo que ellos quieren. Y de hecho, han puesto a su hijo Elías, y no será porque yo no insistí en que se llamara Josué. Lo intenté por todos los medios, directa, indirectamente, con psicología invertida, ignorando cuando me decían se llama Elías, yo le seguía llamando Juan Josué. Lo intenté, pero no salió. Amigos que estáis en la sala, lo intentaré con vuestros hijos también. Pero le llamaban Elías. Elías es un nombre hebreo que es un nombre propio masculino que en su variante es, en español procedente del hebreo, significa mi Dios es Yahvé o Yahvé es mi Dios. Fíjate la identidad que ya Lina y Juan le han puesto a su hijo y es que Dios sea su Dios. Porque no hay otro Dios, solo hay un Dios. Y ese es el nombre, la identidad que le han puesto a ese niño. Y si vas un poco a la historia de Elías, precisamente Elías, en la historia bíblica, esa es su pelea con el pueblo. Te explico. Elías es un profeta que a día de hoy suena a gente que adivina el futuro y todas esas cosas, pero no tiene nada que ver con eso. Es un profeta porque, aunque Dios tiene un plan, que era tener un pueblo que fuera una cultura alternativa a la sociedad, el pueblo dijo no. No, queremos ser como los demás. No queremos ser diferentes. Queremos un rey como todo el mundo y queremos ser como los demás. No queremos ser diferentes. Y Dios, como es un caballero, accede. Dice, vale, como queráis. Pero Dios va mandando profetas para intentar recordar al pueblo que no pierda el rumbo. Que no pierda que aunque, bueno, tienen un rey como todo el mundo, ¿vale? Pero que no perdáis el rumbo. Yo os saqué de Egipto, yo os he dado la libertad, yo os he dado todo el lugar donde estáis viviendo. No perdáis de vista esto. Y entonces usaba a los profetas para recordar a la gente que solo hay un Dios y que solo Él merece adoración. Y en ese contexto sale Elías. Elías le toca ser profeta cuando hay un rey que se llama Acab. Era un rey que os lo voy a leer para que veáis qué majo era. Dice, ofendió a Dios más que todos los que le venían antes. Imitó los pecados de Jeroboam, nombres extraños en la Biblia, yo sé, que Jeroboam creó ídolos para que el pueblo los adorara. Y aún los superó. Pues se casó con Jezabel, la hija del rey de Sidón, y llegó a servir y adorar a Baal. Ahora os explico quién es este Baal. Levantó un altar a Baal en el templo que había construido en Samaria y levantó además una columna sagrada en honor a Asera y siguió irritando al Señor más que todos los reyes que le habían precedido. Un momento de agua. Vamos, un campeón. El Acab un champion. O sea, decide tener otros dioses porque no le convence la idea de que haya solo un dios. Y es muy interesante, si te pones un poco a mirar, Baal era el dios de la lluvia. Era el dios de la tormenta y era el dios de la fertilidad. Tres cosas muy importantes. Porque en una cultura basada en la agricultura y en las cosechas, que llueva es una tremenda bendición. Si no llueve, estamos perdidos. El reinado se pierde. Y la fertilidad es muy, muy importante, sobre todo para esa época, por el tema de la descendencia, asegurarte un reinado y detrás. Entonces, ¿qué pasa? Acab dice, vamos a hacer una cosa. Yo sí me han dicho que solo hay un Dios, pero por si acaso no hay más, yo voy a tener contento a este Dios, que es el de la lluvia, que es el de la fertilidad, que esas dos cosas las quiero tener cubiertas. Uy, pero también hay aquí un pueblo que es muy fuerte y tal. ¿Sabes qué? Me voy a casar con la hija, Jezabel, y así también forjo una alianza para que no me ataquen, porque por si acaso, aunque Dios diga que eso mejor no, por si acaso. Y luego está Asera, que era la diosa del amor y de la guerra,
Y por si acaso también vamos a poner contenta a esta diosa, porque el amor es importante y la guerra, hombre, pues no me apetece entrar en guerra, y si entro en guerra preferiría ganar, entonces no quiero llevarme mal con estos dos dioses que me prometen que si les sirvo me darán lluvia, me darán fertilidad, me darán amor y me darán victorias. Y entonces, por si acaso, está nuestro Dios, pero por si acaso tengo más. Porque ahí es donde empieza Acab a buscar su seguridad, no en confiar en Dios. Porque confiar en Dios, déjate, no pasa nada. Es el mismo Dios, se llamará Sea, se llama Baal, se llama Yahvé, pero es el mismo, por si acaso. Y en ese contexto aparece Elías. Elías tiene una historia brutal, que no te va a poder entera, pero es brutal, es muy bestia lo que hace Elías, pero un tío muy valiente, se acerca a Acab, el rey, recuerda que es un rey, y el rey te puede matar en cualquier momento, en ese momento. O sea, el rey es una persona que su palabra es ley, y si dice, pues te quiero matar, te mataba. Pero el tío se presenta a Elías, súper valiente, delante del rey y le dice, ¿te estás equivocando? Y para demostrártelo, durante X años no va a llover. Ahora que te he explicado quién era Baal, fíjate el reto de Elías. Ah, ¿tu Dios es el Dios de la lluvia? Te voy a demostrar quién está por encima del Dios de la lluvia. Mi Dios va a hacer que no llueva. No para fastidiarte, sino para que te des cuenta que el que domina las lluvias no es Baal, es Yahvé. Por supuesto, deja de llover. ¿Acab reacciona? No. Supongo que él pensó, y esto lo supongo porque no lo pone en la Biblia, yo no voy a decir las cosas que no pone en la Biblia, pero supongo que a lo mejor dijo, es casualidad. O le empezó a echar la culpa a Elías, por tu culpa no llueve. Fíjate qué corto de miras. Por tu culpa no llueve, no. Te estoy avisando que no llueve para demostrarte que Dios existe y que solo hay uno. Ríndete a él y la lluvia volverá. Pero él se enfada con Elías, le persigue, Elías tiene que esconderse. También pasa un episodio muy chulo. Entonces, llega un momento en el que Elías sale otra vez a la vida pública. Han pasado, creo que 3 años. Han pasado ciertas cosas, una viuda de Sarepta, milagros y demás, que eso te animo a que lo puedas leer. Pero Elías vuelve a la vida pública y dice, un reto. Ya que con la lluvia no te basta, permitidme un poco que lo dramatice, ya que con la lluvia no te basta, te propongo un reto. Mándame a 400 de tus profetas. Nos vemos en el Monte Carmelo. A los profetas dice, montad un altar, yo montaré el mío. Un altar es un montón de piedras, por así decirlo, donde se pone ahí un animal que va a ser sacrificado a los dioses. Y les dice, veamos cuál es el que existe. Veamos cuál es el que tiene poder. Venga, orad para que vuestro Dios lance un rayo, porque como es él, Dios de la tormenta, y controla los rayos, que lance un rayo. Y demostrarle a todo el mundo que vuestro Dios es de verdad. Y después lo haré yo. Aquellos montan todo el tinglao, están ahí adorando, se empiezan a pegar a sí mismos, empiezan a flagelarse, empiezan a autolesionarse, empiezan a gritar para que... Y ahí no pasa nada. De hecho, si lo puedes leer, Elías les dice, no, gritar más fuerte, a lo mejor no se oye. Estaba un poco como vacilón Elías. Si lo lees, de verdad, no me lo invento, ¿eh? Le dice, no, gritad más alto, a lo mejor no se oye, ¿eh? Dale, ¿eh? Entonces, cuando acaban, ya está, ¿habéis acabado? Echad agua al mío. Sí, echadle agua, no pasa nada, toda la que queráis. Venga, echadle agua. ¿Ya estáis preparados? Dios, si tú estás ahí, demuéstrale a todos que eres real. Un rayo. Consume todo el altar y se lleva por delante a los 400 profetas. ¡Qué demostración de poder! ¡Qué historia tan alucinante la de Elías! Acab en ese momento podía haber dicho, ¡guau! Ya van 2 de 2. Dice que va a dejar de llover y deja llover y acaba de dejar a los profetas de Baal bastante mal. No. Acab vuelve a Jezabel. Mientras está volviendo a Jezabel, Elías se pone a orar para que vuelva a llover. Para demostrarle que ahora va a volver a llover cuando Dios dice. Y Elías está orando y finalmente llueve. Elías se encuentra con Acab, se cruza con él para decirle, ¿lo ves? Pero Acab va a Jezabel y dan la orden de matar a Elías, cosa que no consiguen.
¡Qué cabezones! ¿Más evidencia? ¿Quieres más evidencia? Pero es que el problema, no creemos en Dios, no porque no haya evidencia, sino porque somos cabezones. Porque si tengo que reconocer que hay un Dios, tengo que darle las riendas de la sociedad. Tengo que darle las riendas de mi vida. Y eso no me gusta. No es por falta de evidencia que no creemos en Dios. Es porque tenemos el corazón muy duro. Y porque nos hemos acostumbrado a ser nuestro propio Dios. ¿Qué hay detrás de esa posverdad en el que todo vale? Que si todo vale, puedo vivir de la manera que yo quiera sin rendirle cuentas a nadie. Es muy cómodo. Es muy cómodo decir que todo vale para así coger un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y un poquito de aquí y vivir una vida tranquila donde yo al final soy el Dios. Porque yo decido lo que está bien y lo que está mal. No creemos, no por falta de evidencia. Puedes mirar la naturaleza, puedes mirar el cuerpo humano, puedes mirar tantas y tantas cosas para demostrarte que hay algo más. Que hay algo más. Puedes mirar todas esas casualidades científicas que han creado que haya vida en este planeta. Cómo el planeta Tierra está inclinado en su justa medida en el eje para que pueda haber vida en la Tierra. Cómo estamos lo suficiente cerca del Sol para que nos dé vida y no nos queme, pero no tan lejos para que seamos un planeta helado. Hay mil y mil coincidencias que hemos decidido obviar. Hay, por ejemplo, la ley de la termodinámica, no me quiero meter en follones, pero según me han explicado, dice que el caos tiende al caos. Te lo voy a decir muy sencillo. Si yo tiro aquí un bote de canicas, ¿en algún momento tenderán ellas a volver a reagruparse? ¿O tenderán a expandirse? En cambio, la ciencia dice que el mundo se creó porque el caos se ordenó. Y dices, pero eso es una... No, es una irregularidad. Ah, vale. Ok. Pues hay que tener fe entonces para creer en la casualidad de la creación del mundo. No es por falta de evidencia. Es porque cuando yo te digo de creer en Dios, tú dices, uy, no me compensa. Y esos eran los tiempos de Elías. Hasta aquí un poco la escuela bíblica, ¿no? Hemos aprendido una bonita historia, pero ¿qué tiene que ver la historia de Elías contigo y conmigo? Por supuesto, en Palma no tenemos un edificio, un templo a Baal, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. No tenemos una columna para la diosa del amor y la guerra. Y me dirás, qué bonita historia, pero no tiene nada que ver conmigo. Mira, esta historia fue escrita para enseñársela al pueblo de Israel. Porque pasó, pero quedó escrita, quedó registrada para que el pueblo de Israel pudiera leer esta historia. Si te fijas, y si vas a leer la historia de Elías, que te animo a leerla, está en Primera de Reyes 17 hasta Segunda de Reyes capítulo 2, no te va a contar el nacimiento de Elías, porque no es importante para la historia. No te va a contar casi nada de su familia, ni su procedencia, ni nada. Porque lo importante de esta historia es que el escritor quiere convencer a Israel de que no sea tan terco como Acab. Que solo hay un Dios y que el resto de dioses que la sociedad dice que existen son falsos y carentes de poder. Ese es el propósito. Y tú me dirás, bueno, pero eso tampoco me siento muy identificado. Mira, la definición de ídolo es figura a la que se adora. Es un objeto o estatua o deidad que genera identidad y propósito. La gente se convierte en aquello en lo que adora. La gente se convierte en aquello en lo que adora. Aquello en lo que adoras acaba generando
tu identidad, acaba ayudándote a tomar tus decisiones y es el que al final te da un propósito. Y tú dices, no hay templos con ídolos en nuestra sociedad. Date otro paseo por la ciudad. Veamos los edificios más emblemáticos de la ciudad. Por ejemplo, toda capital de mundo occidental que se precie tiene unas buenas torres financieras. Ahí, que cuando entres a la ciudad puedas ver el poderío económico de la ciudad con una buena torre o varias torres con un buen nombre de un banco entrando a la ciudad. Como enseñando que esto es una ciudad poderosa porque tiene dinero. Pero sigue caminando y pasea por tu ciudad y date cuenta que los comercios han muerto porque ahora todo se concentra en un gran templo llamado centro comercial. Templo del consumo, que es lo que nos da identidad. Tengo dinero y puedo comprar cosas que no necesito. Y trabajo para conseguir cosas que no necesito, pero quiero más. Date un paseo por la ciudad y mira esos estadios de fútbol y de deportes que mueven a masas y millones de personas que al final se tienen que emocionar con un partido de fútbol porque si no la vida se vuelve un poco aburrida. Date un paseo y mira el gran número de gimnasios que hay por toda la ciudad, que por solo 10, 20 euros vas a poder tener ese cuerpazo que todo el mundo va a admirar, como una señal del culto al cuerpo en el que vivimos. Entiéndeme, no critico ninguna de estas cosas y obviamente tengo mis bancos, tengo mis ahorros, obviamente me verás por un centro comercial paseando y comprando, obviamente me verás viendo el fútbol y disfrutando con un buen partido de fútbol. Es más difícil que me veas en un gimnasio. Es más difícil. A lo mejor he entrado porque tenía que ir al baño o algo así, es más complicado, pero bueno, no os critico. Yo el deporte, hago mucho deporte, pero lo veo en la televisión el deporte, ¿vale? Porque correr es de cobardes. Y a mí que me llamen cobarde, no. Lo siento, Juana. Es broma, pero de gimnasio no es broma, o sea que no me vais a ver en un gimnasio. Pero no estoy criticando el hecho en sí, te estoy enseñando ídolos de nuestra ciudad. Te estoy enseñando que vivimos en una sociedad que te dice cuánto dinero tienes, eso vales. Estaba enseñando que tu confianza, tu paz y tu estabilidad la basas en tener dinero. Y que cuando no hay dinero, todo tiembla. Y que si tengo que tomar una decisión en la que pierdo estabilidad económica, estabilidad económica es muy importante. A ver, vamos a ir con calma. Y al final, la estabilidad económica toma las decisiones en tu vida y se vuelve tu Dios. Porque tener esos ahorros te da seguridad. Empiezas a trabajar un montón porque quieres comprarte un coche mejor, una televisión mejor. No tienes el dinero para la televisión, la financias. Te endeudas por tener una televisión mejor. Y a lo mejor no lo queremos reconocer y es complicado decir, no, hombre, tío, yo no. Pero fíjate cómo somos. Nos endeudamos por tener cosas. Porque tener cosas también es un símbolo de identidad en nuestro mundo. Cuántas locuras hacemos y hacen por el deporte. Si gana el Madrid la Champions, me afeito la cabeza. Gente que se pelea por un partido de fútbol. Están ahí nuestras emociones. Y ojo, yo disfruto de un buen partido de fútbol, por supuesto. Estoy en esta sociedad, disfruto de ella. Pero hasta el punto de pelearme con un amigo. Entonces ahí está ocupando un lugar que no debería. El culto al cuerpo. El culto al cuerpo, tener un cuerpo perfecto. Porque la belleza.
No creo que estés tú metido en las 4, pero como mínimo creo que con una de ellas te puedes sentir identificado. Creo. Yo me siento identificado con alguna de ellas. Y ahí es donde estoy apoyando mi confianza. Y cuidado, porque somos muy creativos y el ser humano nos inventamos muchos dioses. Porque de repente me dices, no, todo esto no. Pero cuando tengo hijos, me vuelco tanto en ellos que se acaban convirtiendo en mi Dios, porque ellos toman ya las decisiones de mi vida. Dejo de vivir para mí y vivo solo para ellos hasta un punto en el enfermizo en el que paro toda mi vida. Porque lo único que da propósito a mi vida es que esté pequeño. Somos muy creativos para ir creando dioses. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Puedes identificar algún dios en tu vida? Esa deidad, ese algo que te está dando identidad, que al final acaba tomando decisiones por ti. A lo mejor tú eres tu propio Dios. Pido a Grupo Avanza que me ayude. Porque la enseñanza de Elías debería confrontarnos y ver que solo hay un Dios. Solo uno merece la adoración, mi admiración, y solo uno debe marcar mi identidad. Fíjate el texto que antes he leído. Oye, Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé. Esto no se ha salido mal, ya que lo hemos ensayado antes. Venga, lo vuelvo a repetir. Oye, Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé. Pero luego sigue. Amarás a Yahvé con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que eres. O sea, tu alma es todo lo que eres. Yo soy. O sea, yo no soy mi cuerpo. El día que yo fallezca, mi cuerpo seguirá aquí, pero mi alma se habrá marchado. Quien yo soy yo soy mi alma. Y con toda tu fuerza. Porque Dios no solo es uno, sino que es digno de ser amado. ¿Por qué? Deja que te lo explique. Si tú miras las religiones de este mundo, te dicen, cambia tus pensamientos y serás aceptable para Dios. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Otras religiones te dicen, cambia tus acciones. Cambia tus acciones, cambia tu manera de ser, sé más buena persona, comete buenas acciones y entonces Dios te aceptará. Y otras te dicen, no, es el tema de los sentimientos, es el tema de las emociones, las experiencias místicas. Busca eso. Cambia esa manera de comunicarte y serás aceptable para Dios. ¿Sabéis por qué me quedo con Jesús? Porque Jesús es el primero y el único que me dice, yo te acepto. Antes de empezar. Sé que tenemos mala fama y que a veces hemos predicado con mucho énfasis en portarnos bien y en el buenismo, pero esa no fue la predicación de Jesús. Dijo, solo hay un Dios y el que quiera ir, que crea en Él. Y que crea que yo, Jesús, soy el Hijo de Dios. Y con eso ya eres aceptable para Dios. Jesús no dijo, el que cree en mí, se porte bien, vivirá. El que cree en mí y sea bueno con su vecino, vivirá. El que cree en mí y adquiera un nivel de conocimiento X, vivirá. El que cree en mí y tenga esas experiencias místicas, vivirá. ¿No? Dijo, el que crea en mí, vivirá. Es cierto que Dios te ama tanto, que te acepta tal y como eres. Pero no es menos cierto que Dios te ama tanto que una vez te ha aceptado, eso poco a poco te va cambiando. Pero viene después. Va cambiando tu manera de pensar, te das cuenta de que no tenías las cosas en un orden adecuado. Va cambiando tus emociones y manejando tu carácter. Y va cambiando tus acciones y te das cuenta que hay que ser más coherente, que hay que cuidar más al otro. Pero no para que Dios me acepte, sino porque amo a Dios, porque murió por mí, sin yo merecerlo.
Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. No pierdas más tiempo buscando en ídolos que no te van a satisfacer, que no te van a llenar, que te van a defraudar, que le pedirás lluvia y no te la darán, que le pedirás paz y no te la darán, que te prometerán mucho y no te darán nada. Oye, Israel, ahórrate ese mal trago, porque solo hay un Dios. Y ámale, porque Él se lo merece, con todo tu corazón. Ámale con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es mi consejo. No he venido a venderte mi producto, he venido a darte un consejo. Porque yo he encontrado a un Dios que llena, que es real, que me escucha y que me acompaña. Y vengo a decirte que en medio de todos estos dioses, solo uno es real. Y ojalá el pequeño Elías lo descubra como lo descubrieron sus padres. Y ojalá tú también lo puedas descubrir. Y ojalá tú que llevas toda la vida en la iglesia también puedas identificar los dioses que tenemos para poder desecharlos. Y ojalá seamos una comunidad alternativa a esta sociedad que ofrece a un Dios real que no falla. Dios os bendiga.